Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar compartiendo este vídeo con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en algo que, créanme, sacudió muchas vidas. Hoy vamos a hablar de la noticia bomba. La que, como dice el título, realmente impactó y cambió la vida de Demet Khan y la. Sí, así es, la noticia bomba que sacudió sus vidas. Vamos a revivir ese momento, a analizarlo a fondo, a entender todo el contexto y a ver cómo esa explosiva noticia impactó en sus vidas. Prepárense porque esto va a estar lleno de drama, sorpresas y, por supuesto, mucha información. Pero antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en esta historia, quiero hacer una pequeña petición. Si eres nuevo /diagonal por aquí, o si ya nos conoces pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque créeme, siempre hay algo interesante que contar. Y bueno, como ya saben, un pequeño like y un comentario siempre ayudan un montón para que el canal siga creciendo y para que yo pueda saber que les gusta, que les interesa, y así poder hacer más contenido que les encante. Así que ya lo saben. Suscríbanse, dejen un like y un comentario. Me haría muy feliz. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia bomba. La que involucra a Demet Khan y la. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan impactante? Bueno, todo comienza con la inminente llegada de un bebé. Demet, digamos que es una persona llena de energía, una mujer exitosa en su carrera, directora creativa de una importante agencia de publicidad. Siempre ha sido una persona independiente con metas claras y un estilo de vida muy definido. Su mundo era color, creatividad y desafíos constantes. El amor para Demet siempre había sido un ingrediente más, no el plato principal. Khan, por otro lado, es su pareja, un reconocido fotógrafo de moda, con una sensibilidad artística a flor de piel. Khan es el contrapunto perfecto para Demet, más tranquilo, observador, con una calma que equilibra la efervescencia de ella. Su trabajo lo lleva a viajar por todo el mundo, capturando la belleza en cada rincón, y su relación con Demet, hasta ese momento, se había basado en la admiración mutua, la pasión y la libertad. Y la es una joven modelo, talentosa y en ascenso, que había conocido a Khan en una sesión de fotos. Su conexión fue instantánea, una chispa que se encendió en medio de flashes y poses, una atracción inevitable que se convirtió en algo más. La dinámica entre ellos tres, antes de la noticia, era compleja, pero aparentemente estable. Demet y Khan mantenían una relación abierta, basada en la confianza y el respeto mutuo, aunque con sus propios códigos y reglas. La presencia de la, aunque conocida, no representaba una amenaza, sino una variable más en la ecuación. Todo parecía funcionar dentro de sus límites. Disfrutaban de su libertad, de sus viajes, de la compañía del otro sin ataduras formales. Pero todo estaba a punto de cambiar. De manera radical. ¿Y qué fue lo que pasó? La noticia bomba fue el embarazo de la. La noticia de que Khan iba a ser padre y no precisamente con Demet, la mujer que amaba y con la que compartía su vida, sino con otra, con la que mantenía una relación paralela, y que estaba dispuesta a tener al bebé. El impacto de la noticia fue devastador. Para Demet, fue como si el mundo se le viniera encima. Su vida, que parecía tan sólida y controlada, se desmoronaba en cuestión de segundos. La noticia sacudió sus cimientos, alteró sus relaciones y cambió el rumbo de sus vidas para siempre. La traición, la mentira, la incertidumbre, el miedo a perderlo todo, la hicieron tambalearse. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles. *** La reacción de Demet ***. Demet, al recibir la noticia, experimentó una mezcla de emociones explosivas, ira, tristeza, incredulidad, y sobre todo, una profunda decepción. La confianza que había depositado en Khan se hizo añicos. El dolor de saber que la persona que amaba la había engañado, y que estaba esperando un hijo con otra, la sumió en un mar de dudas y cuestionamientos. ¿Dónde se había equivocado? ¿Qué había hecho mal? ¿Era su culpa? En los primeros días se encerró en sí misma, aislándose del mundo. Lloraba sin consuelo, reviviendo una y otra vez los momentos felices que habían compartido, preguntándose si todo había sido una farsa.
Su trabajo, su pasión, la abandonó por completo. La creatividad se marchitó, dejando un vacío inmenso. Luego vino la ira. La furia por la traición, por la mentira, por la falta de respeto. Llamó a Khan, le exigió explicaciones, lo acusó de egoísmo y de haberle destrozado la vida. La discusión fue feroz, llena de reproches y acusaciones. Se dijeron cosas hirientes, palabras que sabían que quedarían grabadas en la memoria para siempre. Pero con el paso de los días, la tristeza y la ira dieron paso a la reflexión. Demet, con la fortaleza que la caracterizaba, comenzó a analizar la situación con más calma. Se dio cuenta de que aunque la traición había sido dolorosa, no podía quedarse estancada en el sufrimiento. Tenía que tomar una decisión, tenía que decidir cómo quería vivir su vida. *** La reacción de Khan ***. Khan, por su parte, se sintió abrumado por la noticia. El embarazo de la lo había tomado por sorpresa, pero también lo había llenado de una nueva emoción, la ilusión de ser padre. Sabía que la situación era complicada, que la noticia iba a impactar a Demet, la mujer a la que amaba. Pero también sentía una responsabilidad hacia la y hacia el bebé que venía en camino. Inicialmente intentó mantener la calma, tratando de mediar entre ambas mujeres. Le explicó a Demet que lamentaba profundamente lo sucedido, que no había sido su intención lastimarla, y que la seguía queriendo. Le prometió que estaría presente en la vida de su hijo, pero que también quería seguir teniendo una relación con ella. Sin embargo, la situación se complicó aún más. Demet, herida y dolida, se mostró inflexible. Le exigió a Khan que eligiera, que tomara una decisión. Quería saber si él iba a estar con ella o con la. La presión era enorme y Khan se sentía dividido. La relación con la, aunque basada en la pasión, no tenía la solidez ni la profundidad que tenía con Demet. Sabía que Demet era el amor de su vida, su compañera, su confidente, la persona con la que había construido un futuro. Pero también sabía que tenía una responsabilidad hacia su hijo. La reacción de la ***. La, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Había descubierto que estaba embarazada, una noticia que en un principio la llenó de alegría. Pero pronto se dio cuenta de la complejidad de la situación. Sabía que Khan tenía una relación con Demet, y que la noticia de su embarazo iba a provocar un terremoto. Inicialmente se sintió culpable, consciente del dolor que estaba causando. Pero también estaba decidida a tener a su bebé, a formar una familia, a darle todo el amor que necesitaba. No quería ser la otra, la que rompía una relación, sino una madre, una mujer que luchaba por su felicidad. Cuando Khan le contó sobre su conflicto, sobre la presión que sentía, le dio su apoyo incondicional. Le dijo que entendía su situación, que lo respetaba y que estaba dispuesta a asumir las consecuencias de sus decisiones. Le demostró que aunque el futuro era incierto, ella estaba dispuesta a construirlo juntos. Las decisiones y el futuro ***. Después de semanas de incertidumbre y conflicto, llegó el momento de tomar decisiones. Demet, después de mucho pensarlo, tomó la decisión de alejarse de Khan. Necesitaba tiempo para curar sus heridas, para reconstruir su vida. Aunque lo seguía queriendo, sabía que no podía perdonarlo, que la confianza se había roto. Decidió enfocarse en su trabajo, en sus amigos y en sí misma, en redescubrir su fortaleza y en volver a ser feliz. Khan, por su parte, después de mucho dudar, decidió estar presente en la vida de su hijo, pero también quiso seguir teniendo una relación con Demet. Intentó encontrar un equilibrio entre sus dos relaciones, pero la situación se hizo insostenible. La distancia entre Demet y él se hizo cada vez mayor, y la relación con la se fortaleció. La finalmente se convirtió en madre. Khan estuvo a su lado, apoyándola y compartiendo la felicidad de la llegada de su hijo. Aunque la situación era complicada, ambos estaban decididos a construir una familia, a dar lo mejor de sí mismos para criar a su hijo. El futuro de Demet, Khan y la era incierto. La noticia bomba había sacudido sus vidas, había alterado sus relaciones y había cambiado el rumbo de sus vidas para siempre. Pero a pesar del dolor, de la traición y de la incertidumbre, cada uno de ellos había aprendido una lección. Demet aprendió la importancia de la autoestima, de la independencia y de la capacidad de perdonarse a sí misma. Aprendió que el amor propio es el motor que impulsa la vida, y que la felicidad no depende de nadie más que de uno mismo.
Khan aprendió la responsabilidad de sus actos, la importancia de la honestidad y el valor de la familia. Aprendió que el amor implica sacrificio y que a veces hay que tomar decisiones difíciles. Aprendió la valentía de ser madre soltera, la importancia de luchar por sus sueños y la fuerza que reside en el amor incondicional. Aprendió que el futuro se construye con esfuerzo y que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. La noticia bomba, aunque dolorosa, les dio la oportunidad de crecer, de aprender, de reinventarse. Les demostró que a pesar de las dificultades, la vida sigue, y que siempre hay una nueva oportunidad para ser feliz. La historia de Demet Canila es un ejemplo de cómo una noticia impactante puede cambiar el rumbo de la vida, pero también de cómo la resiliencia, el amor y la capacidad de perdonar pueden ayudar a superar cualquier obstáculo. La vida de Demet cambió radicalmente. Se enfocó en su carrera, creciendo profesionalmente y asumiendo nuevos desafíos. Viajó, se reencontró con amigos y descubrió nuevas pasiones. Aprendió a disfrutar de su soledad, a valorarse a sí misma y a construir una vida plena e independiente. A pesar del dolor, encontró la felicidad en la libertad y en el autoconocimiento. Khan, aunque intentó mantener ambas relaciones, finalmente se volcó en su rol de padre. A pesar de los problemas, trató de mantener una relación civilizada con Demet por el bien de todos, pero se enfocó en criar a su hijo con quien construyó un hogar y una nueva familia. Aprendió a valorar los pequeños detalles y a dar prioridad a las necesidades de su hijo. Se convirtió en una madre ejemplar. A pesar de las dificultades, supo sacar adelante a su hijo con amor y dedicación. Construyó una relación estable con Khan, y juntos crearon un hogar lleno de amor y felicidad. Demostró que el amor puede surgir de cualquier situación, y que la familia no siempre tiene que ser perfecta para ser feliz. El tiempo pasó y cada uno de ellos siguió su camino. Demet encontró el amor de nuevo y aprendió que la felicidad no depende de una sola persona. Khan y la construyeron una familia sólida y estable. Y aunque la noticia bomba cambió sus vidas para siempre, también les dio la oportunidad de crecer, de aprender y de ser felices a su manera. La historia de Demet Canila es una prueba de que la vida está llena de sorpresas, de desafíos y de oportunidades. Es una historia de amor, de traición, de perdón y de resiliencia. Es una historia que nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo y para ser felices. Y llegamos al final de este vídeo. Hemos revivido juntos la noticia bomba que sacudió las vidas de Demet Canila. Hemos analizado cada detalle, hemos visto el impacto que tuvo en sus vidas y hemos reflexionado sobre las consecuencias. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí me gustó investigarla y compartirla con ustedes. Quiero agradecerles enormemente por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, dejen sus opiniones y preguntas abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué opinan de Demet Canila? ¿Creen que tomaron las decisiones correctas? Cuéntenme todo en los comentarios. Y como siempre, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.